Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bloque de noticias en Frente a Frente. Si está pasando, está en tunota.com. Así están las noticias a esta hora de la mañana. Gasto de 3.000 millones al mes representó contrato de 10.000 activistas nacionalistas cachurecos. Está pasando. Transportistas inician paro nacional en las principales carreteras de Honduras. Educación ordena el retorno a clases presenciales a partir del lunes 18 de abril. Chileno sería condenado a cadena perpetua por matar a su novia japonesa. Embajadora de Estados Unidos nombrada en Honduras llegaría hoy jueves al país. Estas y otras noticias disponibles y para ser ampliadas en tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos personales, empresariales, préstamo para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. La Sala Constitucional ad hoc declaró inadmisible el amparo interpuesto a favor del expresidente Juan Orlando Hernández al observar que en las decisiones tomadas por el juez natural y por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no existieron violaciones de garantías, derechos y principios constitucionales, como afirman en sus alegatos los abogados del exgobernante. No pudiendo discernirse de los planteamientos que se hayan vulnerado de algún modo garantías constitucionales, al ser alegaciones de instancias sobre supuestas arbitrariedades o supuestas transgresiones a derechos constitucionales que han sido argumentados por el equipo de defensa y tanto también situaciones de garantías contempladas en los convenios internacionales, corresponde entonces, conforme a lo que establece la ley sobre justicia constitucional en el artículo 46, numeral 1, declarar inadmisible el recurso de mérito. La defensa argumentaba que la ratificación de la extradición vulnera el derecho a no ser expulsado del territorio nacional, relacionado con la obligación estatal de respetar y garantizar derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, alegato que según la Sala ad hoc debió ser expuesto en las instancias que decidieron la extradición. Ya ha sido notificado el equipo de la defensa, queda para ellos expedito el recurso de reposición, si tienen a bien presentarlo. Para esto pues las próximas 24 horas. La decisión que por unanimidad tomó la Sala ad hoc admite el recurso de reposición, que debe interponerse en las próximas 24 horas. Ya hacer uso de algún otro recurso creemos que ya sería innecesario en vista de que ya tenemos las opiniones de los que obviamente han conocido y ya no tenemos otra instancia ante que acudir aquí internamente. La Sala ad hoc tampoco encontró valor probatorio en medio de prueba como la supuesta inmunidad y excepciones alegadas por la defensa de Hernández, que además las había expuesto en su contestación de agravios ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, constituido como Corte de Apelaciones. No debemos de perder de vista que el máximo órgano de justicia en nuestro país es la Corte Suprema de Justicia y que cuando ésta se ha pronunciado, sus recursos se entienden que están firmes y que contra ellos no corresponde ninguno otro. La inadmisibilidad del amparo pone candado a la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que declaró sin lugar la apelación, confirmando la resolución que declara procedente la extradición de Hernández. Era previsible que esto iba a suceder por aquello de que mucha gente en Honduras dice, ¿qué tanto, pero qué tanto se han tardado en tomar la decisión de si ya está la resolución de que se autoriza la extradición, que se vaya el expresidente de la República? ¿Pero era previsible estos recursos, abogado López? Buenos días, Renato. Antes que nada, un saludo a su teleaudiencia. Un gusto compartir con Julio Ramírez. Sí, Renato, honestamente que sí, en mi punto de vista muy particular. La razón es muy sencilla. Este es un procedimiento, como se ha dicho innumerables veces, un procedimiento que se refiere únicamente a requisitos básicos para determinar si se reúnen esas condiciones de un Estado que requiere a una persona con propósitos de enjuiciamiento criminal
y para ello se requieren cuestiones bien básicas, que haya una acusación, que se trate sobre delitos que el Estado requerido, en este caso Honduras, permita la extradición, que no se trate de un delito político, que no haya una causa judicial previa en el país requerido, y esas condiciones, todas ellas se cumplieron para dar con el lugar a la extradición. De tal manera que lo que resolvió esta sala particular que se conformó representando la Sala de lo Constitucional, por supuesto que en mi opinión iba a declarar inadmisible este reclamo de amparo, porque esas son las cuestiones mínimas que tanto el juez de primera instancia como la Corte de Apelaciones que se constituyó, que era toda la Corte Suprema de Justicia, resolvieron observando esos requisitos de mera legalidad. Y por eso esta resolución de esta sala ad hoc ha señalado de que son cuestiones de mera legalidad las que están alegando la defensa del señor Juan Orlando Hernández, y en consecuencia, en base a la Ley sobre Justicia Constitucional, cuando se alegan estas cuestiones de mera legalidad, es decir, que son los aspectos sobre los cuales tenían que pronunciarse los dos tribunales anteriores sobre esos requisitos, no cabe un recurso de amparo. Entonces sí existía esa posibilidad legal entonces de que esta sala ad hoc declarara inadmisible el recurso. Inadmisible significa no darle a trámite siquiera. Con solo la presentación del recurso y ese pronunciamiento de esta sala ad hoc, ya no hay trámite alguno posterior. Es decir, abogado Julio Ramírez, que si la certificación del fallo que emitió el Pleno de Magistrados, ya autorizando la extradición del presidente Hernández, si esa certificación hubiese estado lista y con las 15 firmas de los que participaron en esa reunión, se lo envían al juez natural para que notifique que está listo todo el trámite de la extradición, aún sin resolver estas cosas meramente legales, el presidente pudo haberse ido, ¿qué días? Buenos días, Renato. Sí, igual siempre agradable estar en su prestigioso programa, y un saludo, Yair, por estar compartiendo contigo. Así es, efectivamente, Renato, el recurso de amparo es una figura que solo que se otorgue bajo la modalidad de suspensión del acto acordado, reclamado, podía obstruir el camino de diligenciar el proceso de extradición. Así que sí pueden caminar conjuntamente los dos procedimientos. El procedimiento donde está la resolución de los 15 magistrados que integraron el Tribunal de Apelación, una vez devuelto al juez de letras, hacía los trámites que era comunicar la resolución al tribunal, al país requirente, a las instituciones de seguridad del Estado, y eso es indiferente de que paralelamente pudo haber estado caminando el trámite del recurso de amparo. Así que no había ningún obstáculo. Sí debo de entender que ha habido una presión social bastante grande. Ayer los medios sociales, las redes sociales, estaban cuestionando precisamente si se iba a esperar la Semana Santa, si las 2 semanas, y de pronto la Corte de Apelaciones ad hoc ya estaba reunida y emitió su resolución con la claridad que el abogado Yair ha dejado establecido cuáles son los criterios por los cuales no se concedía el recurso de amparo. Así que sí, está expedito ya, no hay ningún obstáculo en el que se hagan simplemente los oficios de entrega y de traslado del requerido al país requirente. ¿Siempre es así con esos oficios, con esas certificaciones? ¿Tardan tanto cuando de por medio está la Corte Suprema y su Pleno resolviendo una apelación en casos de narcotráfico, o debemos sentirnos preocupados y con algún grado de suspicacia por la tardanza para que el juez natural tenga esa certificación y lo comunique a la policía, lo comunique a la embajada americana y el presidente tenga que ir a Estados Unidos, entonces el país que lo requiere? Voy a pensar en la manera que seguramente lo pensaron los señores magistrados. Es decir, se da la resolución de apelaciones que hace algunos días se emitió, donde se confirmó la decisión del juez de primera instancia. Y entonces los abogados anuncian de manera inmediata que van a interponer un recurso de amparo. Entonces, seguramente, por prudencia, debo entender que esa es la palabra que hay que utilizar,
por prudencia, la Corte Suprema de Justicia consideró que era necesario conformar esta sala ad hoc para que finalmente se hiciera y se le diera la oportunidad a la defensa del señor Juan Orlando Hernández de hacer esta última discusión, a sabiendas de que lo más seguro es que iba a terminar como iba a terminar. Es decir, que por lo menos tuviera las garantías de que en este procedimiento de extradición se cumplió con la posibilidad de ser escuchado, de presentar estos alegatos, pero el simple hecho de presentar alegatos no significa que se van a conceder los mismos. Y entonces, por lo menos le han dado una garantía de tutela judicial para hacer estos alegatos, pero evidentemente todos estos recursos se iban a ir agotando en sí mismos. De hecho, era previsible que la Corte de Apelaciones, que se conformó por todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a excepción del juez de primera instancia, iba a confirmar ese mandato establecido por él, porque volvemos a insistir, son cuestiones mínimas, de mínimos requisitos para estimar este tema de la extradición. Y entonces, por esa razón, creo que eso ha existido, un poco de prudencia, pero ahora con esta decisión, lo que debe ocurrir es que como se conformó esta especial sala, eso tiene que ser de conocimiento tanto de la Corte de Apelaciones, que se constituyó por todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como por el juez de primera instancia, para que sepan que ya hubo una decisión sobre ese amparo interpuesto y ahora ya no hay mayores excusas. Lo que debe hacer esa Corte de Apelaciones, como lo dice el auto acordado, es enviar la certificación de su resolución de apelaciones y así ya el juez sea quien se encargue de enviar los oficios a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Defensa, a la Cancillería, para que ahí sí, ya se sale del ámbito judicial y se hagan las coordinaciones administrativas con el Estado requirente para entregar al señor Juan Orlando. Hasta ayer solo habían recogido el 50% de las firmas de los magistrados que se constituyeron en sala de apelaciones para conocer el recurso que se presentó. Falta conseguir el resto de firmas para que ya y revisar algunos detalles y palabras de la certificación para ser enviada al juez de primera instancia. Bueno, voy a hacerme eco de la palabra prudencia. De repente es prudencia en función de que no quede duda de nada. Ahora, ¿ha estado el Poder Judicial a la altura hasta ahora con el asunto de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos del expresidente Hernández? Hasta ahora, insisto con la pregunta, ¿cree el abogado Julio Ramírez que ha estado a la altura de la demanda de justicia de los hondureños la Corte Suprema? Yo diría que sí, Renato. Más que ver la situación de solicitud de extradición del presidente Hernández como una persona en particular, yo diría que de acuerdo a los 30 y tantos procesos de extradición que ha sustanciado la Corte Suprema de Justicia, se han manejado todos, incluido este, en los mismos cánones correspondientes. Incluso es muy acertada esa postura que compartimos con el abogado Yair, en el entendido de que se le ha permitido en este caso especial al presidente, como sucedió también en otros casos, el agotamiento de todas las opciones recursivas posibles contra primero la resolución que ordena la extradición del juez de primera instancia, contra la resolución de la Corte de Apelaciones. No es el primer amparo, no preciso el nombre, pero ya hubieron otras acciones en las que se agotaron precisamente esas instancias, la resolución del juez de letras, la apelación y la figura de amparo. Entonces, así como sucedieron con otras personas que fueron solicitados por los Estados Unidos de Norteamérica, se siguieron el mismo procedimiento, se siguió el mismo autoacordado, se emitieron las resoluciones en tiempos básicos que establece el autoacordado. Hay que decir que a 2 meses, no hemos pasado ni 2 meses y medio en el que se presentó la solicitud,
y ya hay un agotamiento incluso hasta del recurso extraordinario de amparo. Así que creo que ha estado de acuerdo a las exigencias del marco regulatorio de la ley, tratados internacionales, los tratados de extradición con los Estados Unidos y el auto acordado, que es el que han usado para todos los extraditables, y que en este caso no debía y no hubo ninguna excepción por tratarse del expresidente Juan Orlando Hernández. Se lava un poco la cara el Poder Judicial con este asunto de la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Lo pregunto en función de los serios cuestionamientos que el Poder Judicial recibe. No solo este Poder Judicial último con sus 15 magistrados, sino que históricamente el Poder Judicial de Honduras, abogado Yair López. Sí, Renato, su pregunta es muy interesante. Yo quiero recordar un poquito la memoria cuando ese 14 de febrero, extrañamente la Cancillería publicó esta solicitud que le estaba cursando a la Corte Suprema de Justicia. Y en aquella ocasión que tuvimos la oportunidad de interactuar con usted, señalamos de que sí nos llamaba poderosamente la atención de la actitud de la Cancillería de hacer público esto cuando antes no se había hecho público. Parecía entonces que existía como un grado de desconfianza en la manera en cómo la Corte podía dilatar este proceso, y eso fue un primer elemento. El resto del proceso creo que, claro, no es cualquier caso, estamos hablando de un exmandatario de la República, la presión y la observancia de este procedimiento era inevitable por la condición de la persona requerida y obviamente por las implicaciones que se le hace. Pero también recuerde que hay algo importante a mitad de este proceso. En el Congreso Nacional se conformó una comisión que falta que rinda su informe. Yo creo que para evaluar en los procesos de extradición aquí en Honduras necesitamos escuchar esa comisión. Ojalá que ese informe sea público, que no solamente se entregue de manera reservada a las autoridades del Congreso Nacional. Hoy por hoy, si hablamos de transparencia, de combate a la corrupción, necesitamos dar publicidad a estos actos. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta, Renato, cómo las instituciones vinculadas con el proceso de extradición han trabajado en los procesos de extradición. Porque si ahí encontráramos dificultades, retrasos, posiblemente falta de observancia en las capturas de las personas requeridas, ahí va a existir un problema. Y no solamente hay que verlo dentro del Poder Judicial mismo, sino de todas las instituciones vinculadas con el proceso de extradición. Creo que ese informe que vamos a recibir de esta comisión, que conociendo a sus miembros, estoy seguro que va a ser un informe muy apegado a la realidad. Ojalá que ahí tengamos primeras enseñanzas de cómo a futuro podemos regular estos procesos de extradición para que no haya tanta dificultad en su entendimiento o tanta controversia. Y otro punto es que el tema de la labor de los operadores de justicia no se agota únicamente con los procedimientos de extradición, porque obviamente para nosotros resulta un poco fácil que todos estos casos se conceda la extradición porque estamos hablando de Estados Unidos, es decir, no es cualquier nación del mundo que está requiriendo a estas personas. Cualquier persona diría, no, Honduras, con una relación tan histórica con Estados Unidos, por razones de reciprocidad o de colaboración recíproca, va a atender esos llamados. Y eso así debe ser, porque si se reúnen los requisitos, hay que conceder la extradición. El tema de la Administración de Justicia, Renato, no se acaba únicamente, y sería un análisis incompleto, verlo únicamente respecto de la extradición misma. El tema de independencia judicial es una tarea pendiente en el Estado de Honduras. El tema de la independencia, en cómo ha actuado el Ministerio Público en este caso, que es un caso que genera inflexión, o sea, debe darnos, este caso de Juan Orlando, debe dejarnos enseñanzas institucionales para el Ministerio Público. Ojalá que esta comisión nos dé esas herramientas, esos insumos para saber de este caso en adelante cómo deben actuar nuestras instituciones, porque ciertamente es una vergüenza del sistema de justicia de que tantas pruebas existen en Estados Unidos sobre hechos que ocurren aquí en Honduras y nuestras autoridades sean incapaces de observarlo. Buen punto, punto de inflexión, punto de inflexión. Un presidente
una presidenta no está por sobre el estamento jurídico del país, más allá de su estatus y del mandato que se le ha dado por a través de una elección a la presidenta, esta o al presidente, esta o este, no puede estar arriba de la ley. ¿Cuándo funcionará la institucionalidad del país? En el sentido de que si un alto dignatario, un alto funcionario, comete un ilícito, aún y en el ejercicio de su cargo, ¿se le debe investigar? ¿Cuándo llegará ese día? Porque a eso se está refiriendo el abogado Yair López cuando afirma que el Ministerio Público no ha estado a la altura en el caso de Juan Orlando Hernández. Mi pregunta es entonces, ¿cuándo se atreverá el Ministerio Público a investigar sospechas de ilícitos cometidos por un alto funcionario, cometidos por un presidente del poder del Estado, indistintamente de que esté activo en su cargo? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Se lo pregunto aquí al abogado Julio Ramírez para que me responda inmediatamente después de la pausa comercial. De inmediato leemos el tema que tenemos en Frente a Frente esta mañana. ¿Y entonces cuándo? Envíe sus opiniones a Frente HN en Facebook y Twitter para que nosotros estemos leyendo sus comentarios. Continuamos. Vamos a entrar a un punto hipotético, obvio, desde luego, pero bueno, en las democracias hay que ir corrigiendo los ruidos, las distorsiones, lo que le hace perder credibilidad al sistema. Y la pregunta está planteada para el abogado Julio Ramírez. ¿Podemos esperar que a corto plazo un Ministerio Público en Honduras se atreva a investigar en pleno ejercicio del cargo a un presidente del Ejecutivo, a un presidente del Poder Judicial, a un presidente del Legislativo? Porque recuérdese, en el caso del penúltimo presidente del Poder Legislativo, tanto se habló de que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, pero sobre todo el Poder Judicial, con repercusión en el Ministerio Público, engavetaron ahí un expediente para investigarle. ¿Podemos soñar en ese momento, abogado Ramírez, o falta mucho? Y en todo caso, ¿qué es lo que hace falta? Decía en los anuncios que para luego es tarde, Renato. Y definitivamente hay que dejar claramente establecido y de manera muy puntual y categórica que eso debe ser algo que a partir de este momento debería ser la conducta de cualquier persona que esté en el cargo de fiscal general de la República. Lo que vivimos en los últimos 8 años, esa figura presidencialista que yo la catalogo con aires de monarquía, en el cual soy el todo y todo lo dispongo de tal suerte que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos de investigación estaban sujetos a la voluntad de la persona que ostenta la presidencia del Ejecutivo, debe de desaparecer. Y aquí no se trata, y utilizando incluso la frase que mucho definió al presidente Hernández, nadie está por encima de la ley. Y en consecuencia de eso, si hay un acto que tiene toda la apariencia de delito en Honduras, de acuerdo a nuestra legislación interna, debe de ser de inmediata atención por parte de la persona que ostenta el cargo de fiscal general de la República para investigarlo, para sustanciarse la prueba, para fundamentarse la prueba y someterlo a un poder judicial que, como bien dice el abogado Yair, debe ser con jueces independientes, con jueces que no estén sujetos a la llamada,
a la influencia política, a la influencia económica y que se imparta justicia al caso particular con la prueba que obviamente haya recabado correctamente el Ministerio Público, y eso se trate de un presidente del Legislativo, sea un presidente del Ejecutivo, y debe ser a partir ya con la enseñanza, con la pena que obviamente pasa por el país por estos hechos, de que se actúe. Mire, Renato, en Estados Unidos, en este juicio que se avecina para el presidente Hernández, va a desfilar alguno que otro testigo que va a decir: yo traficaba droga en Honduras. Entonces, si una persona está diciendo eso en un juicio en Estados Unidos, significa que cometió delito en Honduras. Y si esa persona en Honduras, los sistemas de seguridad no alertaron que estaba cometiendo delito y no se llevó a enjuiciamiento, significa que en el pasado algo falló y ya no podemos seguir con eso. Yo tendría sobrada pena si estuviese en las condiciones de la persona que es el titular del Ministerio Público, de que obviamente sobre las miradas de por qué no existen estas acusaciones, no se hacen. Y sí, Renato, comparto su inquietud. Es mi deseo, es mi anhelo como abogado de que a partir de ahora ese borrón hacia el pasado se elimine y que sí, cualquier persona, sea presidente del Ejecutivo, sea presidente del Judicial, sea presidente del Legislativo y cualquier autoridad, incluso una conducta contraria a la ley del mismo fiscal general, deba de ser sometido a un juicio imparcial con una prueba robusta, fuerte, que nos dé seguridad jurídica en el país. Y ese Estado que anhelamos se puede conseguir solo si somos capaces de buscar un mecanismo de elección, en el caso del fiscal general del Estado y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diferente, donde los intereses políticos de quienes eligen a esos funcionarios queden al margen y primen los intereses del Estado de Honduras. Es decir, ¿cómo despolitizar a un político para que piense primero en los intereses del Estado de Honduras y no en sus intereses políticos? Cuando generalmente el político elige a un magistrado, a un fiscal, por ser amigo, para que cuando yo cometa un ilícito, ni me persiga penalmente, ni me juzguen, ni me condenen. Entonces, ahí es donde la mula votó a Genaro. ¿Qué mecanismo sería el ideal para elegir a los magistrados de la Corte y al fiscal general? Antes de que me responda el abogado Yair López, ustedes dirán, ¿y esa frase? ¿Y entonces cuándo? Ya les explico. Es que le digo a Vivian Montoya, porque el tema es la extradición del expresidente Hernández. Si ya esos mecanismos legales que se están presentando, esos recursos, no van a impedir que un juez natural comunique a la Embajada Americana, a la policía, al secretario de Defensa, que todo está preparado para la extradición, la gente se está preguntando, ¿y entonces cuándo? ¿Cuándo lo van a extraditar? Y le digo a Vivian, no porque usted quiera que lo extraditen, decir, sino porque la gente dice, ¿y qué tanta argucia, qué tanta burocracia para materializar un asunto que ya lo decidió el Poder Judicial? Decir sí a la solicitud de extradición del expresidente por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por eso es la pregunta, ¿y entonces cuándo? ¿Cuándo lo van a extraditar? Pues eso es. Después de la pausa responde el abogado Yair López y además escucharemos mensajes del público que llama a nuestras cuentas de redes sociales. ¿Cómo encontrar un mecanismo donde los políticos no ensucien la elección de los magistrados de la Corte y del fiscal general por sus intereses personales y algunas veces partidarios? Volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita.
Noticias internacionales en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Hayan evidencia de beneficios cognitivos en niños por tocar un instrumento musical. Ciudad ucraniana de Mariupol está destruida hasta las cenizas, denuncia presidente Zelensky. Madre de menor asesinado saliendo de una fiesta en México narra destrozada los últimos momentos junto a él. Entran en vigor reformas que castigan con prisión a quien dé voz a pandillas de El Salvador. Estas y otras noticias disponibles en tunota.com para que usted pueda ampliarlas y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos personales, préstamos empresariales de vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El coronel en retiro de las Fuerzas Armadas, Agustín Avelar, nos pide un espacio para reflexionar sobre esta temática en Frente a Frente. Coronel Avelar, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renato, y a mis distinguidos colegas que están en la televisión este día para orientar sobre las preguntas que ustedes están realizando. Quiero colaborar un poquito en la génesis de este problema, porque no quiero actuar tampoco en defensa del Ministerio Público, porque es a quien se está poniendo en duda en este momento ustedes, a través de sus canales y en la locución que tienen este día, y también por respeto a mi compañero y amigo general González Iría y a otros fiscales que han muerto en esta lucha contra el narcotráfico, pues debemos de honrar su memoria. Quiero aclarar lo siguiente. Yo llevo alrededor de más de 25 años en este tema y usted y Renato lo conoce perfectamente bien. En los años 2000, rapidito, breve, en los años 2000 el problema no era narcotráfico para nosotros, el problema mayor se nos presentó con el tema de Mara. Y eso es muy importante que lo vayamos aclarando. Segundo, la notoriedad de los grupos de narcotráfico empiezan a partir del 2005. O sea, hasta ese momento no eran visibles y entonces es importante que lo entienda la población. Estos grupos de narcotráfico, nosotros empezamos a hablar con Alfredo Landaverde en varios programas de tu canal, Renato, de Televicentro. Éramos pocas las personas que hablábamos del tema, inclusive yo lo mencioné varias veces en varios canales, de cómo estos grupos ya empezaban a hacerse visibles por toda la costa norte, dado que yo viajaba por todo el país. Entonces, muy poca gente en realidad tocaba el tema. Estamos hablando de la década del 2000 al 2005. A partir de esa fecha es cuando se ve esa notoriedad, cuando se ve que se van creciendo esos emporios, y hasta este momento el Ministerio Público no tenía toda la fuerza total. Pero ya empezaba el Ministerio Público a dar sus primeros pininos con profesionales como el caso del fiscal de Oro y el general González Iría, que le costó la vida. Entonces, en su memoria es que yo menciono este caso. Y le costó la vida incluso a Alfredo Landaverde, y fue saliendo de un programa que tuvimos contigo, Renato. ¿Tú lo recuerdas? Sí. Entonces, vamos a aclarar. ¿Desde cuándo? Precisamente cuando empieza la notoriedad de estos grupos es a partir del 2008, 2009, 2010, cuando se ven, nuevamente repito, esos grandes emporios, se ve el crecimiento en la zona de Colón, en la zona de Atlántida, San Pedro y toda la línea de Occidente. No era anterior, es hasta esa fecha. Y el crecimiento que tuvo a partir del 2005. Precisamente es cuando la problemática para la seguridad nacional se volvió complicada y crítica, y es de allí donde nace el concepto de la extradición. Hasta ese momento, y es importante que lo sepan, hasta ese momento es cuando entendimos la problemática, y específicamente por la muerte de González Iría y por la muerte de Alfredo Landaverde, cuando ya nos llamó la atención de lo que estaba pasando en el país. A partir del momento que se habla de la extradición, y lo aclaro, es cuando empezamos a ver y a salir nombres a la luz. Incluso Alfredo lo mencionó en un programa que estábamos juntos contigo, y te habló y te mencionó que del CIS había nombres y todo de la costa norte y de todo el país, y que quien debían de llamar al programa era a del CIS, que era el que sabía, y eso prácticamente le costó la vida. Pero entonces, y lo aclaro, cuando estas personas, y lo aclaro, entendieron que sale ya la nueva ley de extradición, o como se le quiera llamar hoy en día,
es cuando estas personas se van entregando a las autoridades de Estados Unidos y empiezan a salir más nombres. Porque ¿qué es lo que realmente tiene Estados Unidos, Renato? ¿Qué es lo que, y los distinguidos abogados ahí deben de comprender? Lo que tiene, para que ellos vayan recolectando tantas pruebas, es a base de testimonio. O sea, ese quizás es el tema más importante. No es que tengan tanta información, porque yo di seguimiento completo al juicio de Tony Hernández y de otros, y la mayoría se basa en testimonios, y esa es la carta más importante que tiene Estados Unidos. Entonces, no se trata de grandes investigaciones tampoco, se trata de que en la medida que estas personas se fueron capturando y en la medida que estas personas se fueron entregando, fue cuando la información contra el narcotráfico se fue integrando y se fue obteniendo mayor información. Es importante para entenderlo porque no es tan fácil investigar estos grupos. Una de las dificultades que tuvieron los narcotraficantes fue cuando se creó la ley de lavado de activos. Entonces prácticamente ellos empezaron, todos los temas de finanzas ya no los manejaban a través de la banca, entonces ya no era fácil investigarlos. Y entonces hago estas aclaraciones para que les sirva como un punto de referencia. Muchas gracias, Renato. Espero haber contribuido con algo. Abogado y coronel retirado de las Fuerzas Armadas, Agustín Avelar, ¿qué pondera actuaciones de fiscales del Ministerio Público? De hecho, don Yair López fue fiscal del Ministerio Público hace algunos años. Agustín Avelar pondera y dice, bueno, miren, la actividad del narcotráfico es muy compleja, pero reconozcamos que muchos fiscales ofrendaron su vida por sus investigaciones. Eso no lo olvidamos y no lo olvidaremos. Aún así, la Fiscalía General queda cuestionada por el ente que lo elige. Y entonces la gente asocia que muchas veces la Fiscalía General, y miren que hablo de la institucionalidad, en Honduras se tiene la percepción que actúa en función de los intereses de quienes lo eligieron en el Congreso Nacional, que muchas veces son políticos que lo que andan buscando son sus propios intereses y beneficios. ¿Cómo entonces buscar un mecanismo donde la elección de los magistrados y del fiscal general no esté al vaivén de los intereses partidistas o personales de los políticos del Congreso, abogado López? Sí, antes de contestar su pregunta, yo comparto lo que usted aprecia, es decir, fiscales hay muy buenos en el Ministerio Público, yo conozco varios de ellos. Orlan Chávez, por ejemplo, ¿quién no va a hablar de Orlan Chávez? Si yo lo conocí personalmente, era mi amigo y un funcionario correctísimo. El tema es institucional, no es individual, y ahí es donde está el problema. Yo lamento, por ejemplo, que existe una fiscalía de crimen organizado, y en la práctica yo lo veo, siguiendo casos de poca monta. Eso no es posible. O sea, el tema de la narcoactividad y criminalidad organizada aquí es tan grande que la Fiscalía debe saber dónde enfocar sus verdaderos esfuerzos. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, constituida con el mismo Ministerio Público desde su fundación, es decir, son cuerpos que han existido por años. Entonces, a eso nos estamos refiriendo, al trabajo institucional. Obviamente hay fiscales muy voluntariosos, muy buenos, muy correctos, que hacen bien su trabajo, pero los hay de todo tipo, ¿verdad? Sí, ¿Te consta? Claro. Bueno, el asunto, volviendo a la pregunta que planteaba, mire, Renato, para eso me gustaría irme un poquito para atrás. Ayer, precisamente, estábamos escuchando el impacto que en el sistema interamericano está generando la destitución ilegal de aquella sala de lo constitucional el 12 de diciembre de 2012. Es decir, esas cosas son las que hay que recordar. La gente olvida esas situaciones. Debemos recordar también los procesos de selección de las últimas autoridades del Ministerio Público, que hoy se están cuestionando en este tipo de casos. Solo recordemos cómo fueron electas. Recordemos también el estira y encoge político que hubo con la selección de la última Corte Suprema de Justicia, que fueron nombrados hasta ya como en marzo, creo yo, se tomó como un mes. O sea, esas cosas, Renato, esas son las cosas que no se pueden repetir. Y por eso yo sí creo, albergo una esperanza
Ayer nos dimos cuenta a través de los medios de comunicación que el ministro asesor en materia de corrupción y transparencia, el doctor Ángel Edmundo Orellana, bueno, una persona totalmente reconocida en el país, intachable, y ha sido un ejemplo inclusive para nosotros los fiscales cuando ingresamos al Ministerio Público. Él ya está presentando precisamente esta iniciativa para que se corrija o se mejore, mejor dicho, este proceso de selección de magistrados en la Corte y también de la Fiscalía General. Porque lo que pasa es lo siguiente, Renato, como estos procesos ya están en la Constitución, ya no se puede reformar la Constitución, no hay tiempo. Si estos procesos comienzan este año. Claro. Entonces lo que hay que hacer y en lo que se está trabajando, y esa es la esperanza que yo particularmente tengo, es que se va a trabajar, mire qué importante, en el perfil de los miembros que conformen esas juntas de preselección, las juntas nominadoras, esas famosas juntas nominadoras. Ya no va a ser el Colegio de Abogados que va a decir, como yo soy el presidente del Congreso del Colegio de Abogados, yo voy a hacer. No. Ahora la ley va a establecer créditos de meritocracia para quienes conformen estos entes, y eso no ha ocurrido en el pasado. Claro, por eso usted mira siempre esa pugna que ha existido, especialmente en el Colegio de Abogados, donde se andan peleando el poder del Colegio de Abogados para figurar precisamente en esos órganos, porque son nichos de la clase política para poner sus candidatos. Entonces se va a trabajar en este modelo. Como no se puede reformar la Constitución y el proceso ya está, no se puede cambiar en este momento, se va a trabajar en la ley secundaria que regula estos procesos de selección de estos cargos para que estos miembros de la Junta Nominadora y la otra que se integra para la selección de la Fiscalía General tengan méritos, que sean personas correctas, con un antecedente correcto, con criterios profesionales suficientes para hacer una correcta elección, y además se va a trabajar, así lo entendí yo en las noticias de ayer, en los criterios de evaluación de los candidatos. Así es. Y de esa manera sí podemos esperar, Renato, y ojalá que así sea, que la nómina que llegue al Congreso, los seleccionados sean los mejores calificados. Usted recuerda que yo pasé en el primer proceso y usted me dijo a mí que yo había sido el mejor calificado. ¿Y qué pasó? Yo renuncié públicamente de ese proceso porque lo enturbiaron desde el mismo Congreso Nacional de la República. Y si se preguntan, ¿y usted cómo lo supo, Renato? Pues yo tuve acceso a la información. Exacto. Por eso le dije al hombre, usted era el mejor calificado. Voy a la pausa comercial. Ya volvemos a Frente gracias a Banco Ficosa. Y cumplimos 65 años de ser la aseguradora número 1 en Honduras. Esos son algunos de los mensajes que nos llegaron a las redes sociales de Frente a Frente, contestando a la pregunta, ¿y entonces cuándo? Juan Antonio Garay: los magistrados deben ser elegidos directamente por el pueblo para que no se deban a un político sino al pueblo. Luis Damián: pareciese que algo se estuviera tramando, algo huele mal. Lo que están buscando es que la DEA se lo lleve abruptamente sin permiso de nadie. Vamos a una nueva pausa comercial. Bueno, solo tengo tiempo para decir que el presidente del Colegio de Abogados me ha llamado para decirme que el Colegio de Abogados está apoyando la propuesta del exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, en relación a los nuevos mecanismos que deben prevalecer para seleccionar a las juntas nominadoras en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. Gracias, abogado Ramírez. A la orden. Muchas gracias, abogado. Renato. Gracias a ustedes. Buenos días.